Julia, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo que soy Maluki Cuchi. Ya sé que lo sabe, se lo repito igual. Esto es Radio Concepto FM 95.5 y no quiero olvidarme de decirle que con la antena nueva se escucha más que bien. Muy, muy, muy bien. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Les cuento que tenemos invitado. Ya sé, me va a decir, siempre me dice que es de lujo. ¿Y qué quiere que le diga? Es de lujo. No puedo evitarlo. Es de lujo. Y además, libro absolutamente fantástico. Yo le cuento que no lo he leído, pero el tema me parece apasionante. Es un tema que he seguido durante años, sobre la propaganda DUE. Yo no sé si usted se acuerda. Tenemos un señor colgado, ahí el pobre Calvi en un puente en Londres, un papa muerto, curiosamente, ¿no? El primer Juan Pablo Sí, I, primero. Licio Gelli, que aparece en la Argentina, es decir, secta masónica. Tengo un gran respeto por los masones, ninguno por la PDUI. Esto más cerca de la mafia, ¿no?, que una secta. Exacto. Sí, porque no funcionaba típicamente como una secta, como una logia masónica. Si bien había sido creada por la masonería italiana, por el Gran Oriente de Italia, funcionaba con una estructura celular muy distinta a la forma que tienen las logias, ¿no? Bueno, ahora me van a permitir que lo presente, porque este señor que habló es el autor del libro, Carlos Manfroni. El libro se llama Propaganda DUE, es de Editorial Sudamericana, y abajo tiene un copete, diríamos, historia documentada de la logia masónica que operó en la Argentina sobre políticos, empresarios, guerrilleros y militares. Y acá lo tenemos. ¿Quién es este señor? Este es Licio Gelli, el jefe de la logia Propaganda DUE. Perfecto. Ahí está Perón condecorándolo a Gelli con la Orden del Libertador, a pesar de haber terminado siendo su víctima. No solamente eso, sino Gelli no fue representante argentino Sí, ante Italia en la embajada. Sí, primero fue cónsul honorario de la Argentina en Florencia, que es el segundo acto de Cámpora. El primer acto fue dictar los indultos, decretar los indultos, y el segundo acto fue... Ayudado por Righi, en ese caso. Sí, y el segundo acto fue designar a Licio Gelli cónsul de la Argentina en Florencia. Sí. En Florencia. Ay, cuando yo te digo algo, Segundo acto de gobierno. Segundo acto de gobierno, pero ¿por qué? Porque Licio Gelli fue el autor de la candidatura de Cámpora. Todos creímos, y no había motivo para no creerlo, que Perón había designado a Cámpora su candidato a presidente por la mal llamada, desde mi punto de vista, cláusula proscriptiva, que era la que había impuesto el gobierno de Lanusse, de que Perón tenía que estar antes del 25 de agosto de 1972 si quería ser presidente. Pero no le iba a dar el cuero. Pero Perón vino el 17 de noviembre de 1972, menos de 2 meses después. Es decir, ¿qué problema tenía en venir antes del 25 de agosto? La realidad es que la candidatura de Cámpora, al menos de acuerdo con la documentación del Parlamento italiano, se debe a Licio Gelli. Él le confiesa al gran maestro del Gran Oriente de Italia, Lino Salvini: yo fui quien negoció con Lanusse la candidatura de Cámpora y quien decidió eso, y además lo amenazó a Lanusse, que le dijo: si quiere terminar en paz su mandato, tiene que aceptar a Cámpora como candidato. Ahora nosotros imaginemos que una persona como Lanusse, que era bravísimo, lo conocí uno personalmente de los tipos de más mucho. carácter en el ejército, que dicen que perdió la mayor parte de sus dientes en la cárcel, esto contado por familiares de él, porque no se quiso dejar atender por un odontólogo peronista. Llega un italiano que es un fabricante de telas de Florencia,
y le dice, mire, usted tiene que dejarle de ser candidato a Cámpora si quiere terminar en paz su gobierno. Nosotros nos imaginamos que el segundo acto es sacar a patadas a este italiano de su despacho. Sin embargo, Lanuse lo acepta. La mano derecha de Lanuse era el general Betti, que era miembro de Propaganda Due. Y Lanuse de algún modo sabía que Gelli podía cumplir su promesa. Y termina poniéndole la banda a un odontólogo peronista. Pero, perdón, no, un odontólogo de San Andrés de Giles con pasado conservador que pasa a ser peronista, que Cámpora, sigo sin entender por qué le pusieron los chicos del kirchnerismo, estoy amable con lo de los chicos, la Cámpora, cuando Cámpora es una figura tan inasible. Pero está bien puesto el nombre, porque Cámpora fue un traidor a Perón. Y claro. Y además, es cierto. fue... ¿Fue un traidor a Perón o se dejó llevar porque no, fue un traidor, porque él maniobró... Perdón, antes de ser un traidor era un obsecuente. Sí, Era un peronismo de rebelde, donde los John William Kugler... De Cámpora se decía, era el alcahuete. Y entonces se hacían chistes de alcahuetería de Cámpora. Porque en aquel momento el peronismo tenía de todo. Y la rebeldía jugaba. El obsecuente era Astorgano, ¿te acordás que siempre decían que cerraba los debates, pero nunca hablaba? Y Cámpora. Ese alcahuete da un paso y termina siendo candidato. Después de ser candidato es traidor, absolutamente traidor. Es que siempre uno de un alcahuete puede esperar a un traidor, ¿no? No, eso estoy de acuerdo, pero yo tengo una imagen, o sea, yo estaba recién llegada a la Argentina en esa época, ¿no? Entendámonos. O sea, que estaba bastante fuera de lo que era la política chica. La imagen de un ser mazo, o sea, que no demasiado existente, puesto para que Perón pudiera reemplazarlo después, y que es llevado a una loca izquierda, desde mi punto de vista, por un hijo, por el entorno del hijo, donde entraría Righi y otra serie de personas que hacen del 25 de mayo del 73 un caos. El amor de Kirchner, y ver salir a todos los que estaban en Devoto con banderas y formación, por lo menos hablar. Ese es el folclore, pero esa izquierda nace también alentada por Propaganda Due en el gobierno de Onganía. Y Julio conoce bastante de eso. Esa historia es una historia. Claro, nace alentada por Propaganda Due en el gobierno de Onganía, se incubaron en el gobierno de Onganía y desde allí salieron a matar a Aramburu. ¿Cuándo lo matan a Aramburu? Lo matan precisamente en el momento de que Aramburu, después de haber intentado varias veces hacer un peronismo sin Perón, dialogaba con Bandor, que se lo mataron, intenta traer a Perón de vuelta, es decir, o por lo menos abrir a elecciones sin proscripciones, incluyendo al peronismo. Cuando en ese momento Udelpa hace un trato con Perón en algún momento. Claro, sí, pero claro. Ahí estaba dialogando Paladino. Después, al que me dijo Jorge Conti, el segundo marido de Norma López Rega, me dijo que él también fue intermediario. Después estaba Ricardo Rojo. Había varios que servían de mediadores a ese diálogo. Nunca dialogaron personalmente, pero sí dialogaron por interpuestas personas. Y en ese momento lo matan. Tan es consciente Montoneros de que arruina la avenida de Perón con eso, que después le manda una carta que ellos mismos publicaron en la revista La Causa Peronista, cuando le preguntan: ¿General, arruinamos sus planes al matar a Aramburu? Perón, con cierto cinismo, le contesta: no, ustedes hicieron bien, pero la realidad es que sí arruinaron sus planes. Arruinaron los planes de la sociedad, porque la negociación que después intenta Lanuse, la quiso hacer Aramburu. Exactamente. Digo, atrasan la historia. Exactamente, atrasan la historia. Una especialidad argentina. Y la hacen de otra manera, con las condiciones de la logia Propaganda Due. Y entre esas condiciones estaba Cámpora presidente. ¿Para qué lo necesitaban a Cámpora presidente? Para generar el caos que Cámpora generó, porque si no, no puede comprenderse que los montoneros, teniendo 5 provincias, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Santa Cruz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y creo que el Ministerio de Educación y varias diputaciones generaran el caos que generaron. O sea, con todo ese poder eligen ir a la guerrilla. ¿Hay que ser idiota o no?
o hay perdón. que ser, o hay que estar buscando otros fines. Yo no digo la masa montonera, pero la conducción, estamos la hablando de la conducción, conducción. o hay que estar buscando otros fines, porque el gran candidato de la logia fue siempre Emilio Eduardo Macera. Pero Macera, en el 73, era un joven oficial, bueno, no tan joven, pero era capitán de navío, había estado en la negociación con Monroy, había sido el ayudante de campo de Monroy junto con otros Antes para que la mataran a negociación. Monroy. Seguramente Monroy sabía cosas, de ese momento. Por ejemplo, la falsedad de la cláusula proscriptiva. Y entonces había que adelantarlo. ¿Qué hace Perón cuando asume? Por pedido de Licho Gelli, designa a Macera el comandante en jefe de la Marina, para lo cual tuvo que pasar a retiro a todos los contraalmirantes, a vicealmirantes y a buena parte de los contraalmirantes, porque era muy joven. Entonces Macera sí ya queda en posición de estar a un salto del gobierno. Cuando muere Perón, que esa es otra historia, como lo mandan a morir a Perón, cuando muere Perón y el gobierno de Isabel se deteriora, entonces la Marina quiere dar el golpe. El ejército está dividido. Esto está contado por Claudio Uriarte, que era un hombre de Macera, después columnista de Página 12. El ejército está dividido. ¿Qué hace Montoneros para alentar el golpe del ejército, para decidir al ejército? Toma el regimiento de Formosa. Es decir, el candidato de la conducción de Montoneros fue siempre Macera. Por eso en uno de esos subcapítulos del libro lo titulo Desde siempre comandante. En vez de hasta siempre comandante, desde siempre comandante. O sea que escribiste un libro anterior, que es Montoneros, ahí soldados. en esa parte tomo un extracto de mi libro anterior, ¿no? En la parte del, digamos, central. Porque vos fíjate la propaganda. A ver, perdón, porque esta es demasiada información y la mayor parte de la gente sabe todavía, es decir, lo poco que sé yo. Yo tengo un concepto que me lo pueden cambiar, por supuesto, que hasta el 11 de marzo del 73 hay guerrilla. La guerrilla tiene siempre una razón de ser en cualquier lugar del mundo. En este caso, con realidad o no, se creía que estaba proscrito el partido más importante del país, que era el peronismo. A partir del 11 de marzo del 73, donde no solamente no está prohibido, sino que ganan las elecciones, y las ganan bien, porque Cámpora gana bien las elecciones, todo acto en contra de un gobierno electo es terrorismo, no es más guerrilla, eso es terrorismo porque ya no hay razones. Correcto. Sin duda. Entonces, La mayor bien. parte de los atentados terroristas se cometieron durante la época del gobierno democrático del peronismo. Ahora, una cosa que yo siempre Bueno, los marco. que le hacen a Perón, yo lo recuerdo a Perón vestido de uniforme, de gala, en enero hablando cuando les dice esta banda de psicópatas, estos pocos psicópatas. Yo etcétera. digo siempre la diferencia que hay entre los tupamaros, que son gente que es digna, van presos, algunos desaparecen, pero hacen una autocrítica, recuperan la relación con la sociedad, construyen el Frente Amplio, son gobierno y pacifican Uruguay. Sí. Acá no tenés, si nosotros tres decimos, un monto digno de recuperar como su pensamiento, salvo Leis, que falleció Sí. con su diálogo tan importante, y creo que hay uno en Córdoba del Barco. Con Graciela. Digo, pero hay muy pocos que han hecho una autocrítica. Sí, La Braña, Braña. sí. La Braña, Luis, bueno, eso, pero ¿cuántos quedan? O sea, esa secta no fue capaz ni de asumir la atrocidad de sus errores. No, pero además siguen convencidos. Yo Sí. creo que Vaca Narvaja sigue convencido, que Perdía sigue convencido. Bueno, no sé si convencidos. Vaca Narvaja y Perdía integraban la gran conducción junto con Firmenich. Eran los tres. A ver, A esos Vaca dos los Narvaja estaba en conozco. un departamento A Firmenich, en Italia, en Roma. En el momento que la policía allana el departamento, ellos se van porque son avisados antes por la policía. A la única que pescan es a la mujer de Vaca Narvaja, porque había salido a pasear con su bebé y no había logrado ser avisada. Es decir, ¿por qué los protegen la policía y los carabineros? Porque También a respondían a Mendizábal. Licho Gelli. También a Mendizábal le avisaban.
Sí, hasta bueno, Mendizábal finalmente se lo sacaron de encima, porque en realidad los tres que siempre estuvieron en este acuerdo fueron Firmenich, Vaca Narvaja y Perdía. Estos se reúnen además con Perón en el Hotel Excelsior de Roma, previo a la vuelta de Perón y junto con Cámpora. Yo no sé, a lo mejor lo ignoro y sí ocurrió, pero yo no sé de que peronistas históricos se hayan reunido en el Hotel Excelsior de Roma junto con Perón. Pero el Hotel Excelsior de Roma era el centro de la logia Propaganda Due en Roma. Era donde Gelli le tomaba juramento a los que ingresaban, esto está recontraprobado, a los que ingresaban a la logia Propaganda Due. Él les tomaba, no en un templo masónico, él les tomaba juramento allí, en el Hotel Excelsior, que era prácticamente su casa en Roma, porque él vivía en Arezzo, en una mansión en Arezzo. Es decir, el plan era realmente siniestro, era convertir a la Argentina en un narcoestado, en un país de la mafia, porque en definitiva Propaganda Due estaba vinculada con la mafia siciliana y con los países del terrorismo islámico, con los que traficaba armas y drogas. Los países del terrorismo islámico son grandes traficantes de drogas, porque la droga es la moneda de cambio para pagar las armas, ¿no? Giovanni Falcone había descubierto una de las tantas conexiones entre Siria y la mafia siciliana, cuando lo hacen volar con una tonelada de dinamita que le colocan al costado de la ruta por donde pasa. Y tantos que murieron por haber descubierto estas conexiones, ¿no? Bueno, ahora si nosotros miramos lo que ocurrió con el kirchnerismo, yo no tengo probadas relaciones de Propaganda Due con el kirchnerismo, tal vez en el futuro se prueben, pero cumple el plan de Propaganda Due. En definitiva, una sociedad dividida, confrontada, alianzas con el terrorismo islámico y un país que fue preparado para la droga porque generaron un polo de inseguridad con políticas garantistas en el conurbano bonaerense. Con esa excusa trajeron a los gendarmes de las fronteras, desguarnecieron las fronteras y dejaron penetrar la droga, y ni que hablar del tema de la efedrina, etcétera, etcétera. Es decir, de un modo u otro llegaron a generar el narcoestado. Y uno se pregunta a veces, ¿y la pelea con Estados Unidos y ahuyentar las inversiones extranjeras? Porque cuando uno para ser un narcoestado necesita que no haya inversiones auténticas, necesita que haya un país empobrecido, con una masa social que necesite de recursos, pero esos recursos que no vengan de fuentes genuinas, ¿no? Y es lo que hizo el kirchnerismo. Hay solamente un atisbo, algo que cuenta Walter Curia en su libro El último peronista, ¿no? Cuando se estaba por reabrir después del gobierno militar en el 82, 83, estaban en marcha de nuevo el proceso de democratización del país, Isabel propiciaba la candidatura de Macera, o por lo menos en algún momento la alentó. Y a esto se oponía de Olindo Felipe Vittel y todo el peronismo, voy a decir, como justo a este nos van a imponer de que nos tuvo presos. Y cuando Vittel hace una recorrida por el sur, en Santa Cruz, se encuentra con un joven que acaudilla unas patotas, que rompe sus actos e irrumpe en ellos al grito de Isabel Conducción, Isabel Conducción. Ese joven era Néstor Kirchner. Ser isabelista en ese momento era lo mismo que ser macerista. Era igual. Pero vos sabés que ese detalle, hay una carta de Oraldo Britos, que, pucha, la tengo ahí, te la mando, porque esa carta de Oraldo Brito, Oraldo va con Vittel a Santa Cruz y se encuentra con este joven destructivo kirchnerista que ya fue el personaje oscuro que fue siempre. Digamos, el pasado de los Kirchner es un pasado que tiene que ver con la 1050, no con los derechos humanos. Es como Zaffaroni, ¿viste? Zaffaroni tiene que ver con la dictadura. Es la 1050 fue un maravilloso estatus de derechos humanos para los Kirchner. Sí. Por favor. Rentable. Muy rentable. Pero es cierto, hay una carta de Oraldo Brito que plantea todo lo mismo que fuimos y lo cuenta así, lo desarrolla así. Es una linda carta. Pero te lo voy a mandar.
Es posible, perdóname Carlos, es posible que la PDUE siga existiendo. Sí, sigue existiendo bajo la forma de, ahora en Italia se está hablando de propaganda 3 y de hecho están juzgando a gente de esa logia. ¿Podemos mandar kirchneristas a que los juzguen allá? Y si se probara que hay una conexión, que yo no lo tengo probado, tal vez en un futuro podemos probarlo. Pero ¿no? haces una descripción de todo lo que hizo el kirchnerismo, que es exactamente lo que pretendía la PDUE con la elección de Cámpora en aquel momento. Se cumple el plan de el control de la prensa, que era otro de los lemas de Gelli, ¿no? El control de la prensa y control de los jueces. Él decía, y así poco antes de morir, dijo, yo tendría que cobrar copyright, dijo Gelli. Dice, todo se está cumpliendo, porque en Italia también. Bueno, uno de los miembros de la PDUE, que apareció en las listas, era Silvio Berlusconi, ¿no? Bueno, eso descontado. Miembro jefe, ¿no? Eso Cabeza. Algunos decían que era el jefe de la P3. Varios periodistas dicen que es el jefe de la P3. Pero hay una concepción del poder ahí, ¿no? Claramente. Sí, para mí es demasiado concupiscible y demasiado ridículo para ser el jefe. Hay otros, me parece que están más ocultos, como Flavio Carboni, tipos que están... Berlusconi son demasiadas niñas, demasiadas orgías, demasiada Viagra. Pero una capacidad de hacer negocios y de quedarse con todos los medios. Fenomenal. Destruyó los partidos políticos. Él, digamos, es un docente de Cristóbal López y Lázaro Báez, ¿o no? Maestro. Destruyó los partidos políticos, hizo eso. Sí. Pues lo mismo hicieron acá los Kirchner. Sí, tal cual es la escuela esa. Bueno, si no hubieran destruido los partidos, Macri no hubiera podido ser presidente, porque es un partido nuevo, ¿no? Claro. O sea, que se apoya en parte en peronistas y en radicales, pero no en la estructura peronista. Perdón, sí, Scioli un y poco Macri son radical. parecidos en eso, son dos que vienen desde fuera de los partidos. Scioli viene del deporte, Macri viene del empresariado. Sí. La destrucción de los partidos, que también colabora la guerrilla en eso. Claro. Porque la guerrilla, digamos, la violencia es la muerte de la idea. Cuando vos decís, esto es una cosa que nunca se dice. La Argentina tuvo un debate ideológico profundo hasta que se impuso la violencia. Con la violencia se acabó el pensamiento. Sí. A pesar de todo pensamos. Y tenían una capacidad fabulosa para instalar ideas. Por ejemplo, la idea de Rucci traidor es una idea que la repitieron los montoneros hasta que se grabara en la sociedad. ¿Por qué no lo querían a Rucci? No lo querían por leal. Eso es hebeliano. Repetilo. Claro. Que algún día lo vas a que algo queda. Claro, pero porque a los 2 días de ganar Perón las elecciones, cuando lo desplaza Cámpora, matan a Rucci. ¿Por qué matan a Rucci? Porque el candidato para el caos era Cámpora. Cuando Perón dice, esto es demasiado caos, voy a retomar el poder, y lo desplaza a Cámpora y le llama elecciones, a los 2 días... 23 de septiembre. Matan a Rucci, con lo cual le cortan su acceso a la masa obrera. Y después matan al padre Mujica, con lo cual le cortan su línea de comunicación con la juventud. Eso de asumir que a Mujica no lo matan las 3A. No, claro. Hay una anécdota que cuenta el Tata Joffre en uno de sus libros y que yo la confirmé con el yerno de López Rega, Jorge Conti. Y, es decir, yo le pregunté, ¿es cierto esto que cuenta el Tata Joffre? Y me dijo, absolutamente cierto. Es decir, López Rega y Galimberti se encuentran en Suiza, donde ambos tenían intereses. Pero bueno, están ahí y López Rega le recrimina que hayan matado al padre Mujica. Galimberti dice, bueno, yo no soy el que apretó el gatillo. Bueno, y López Rega le sigue recriminando y finalmente Galimberti le contesta, bueno, no te entendimos. Es decir, ellos operaban para López Rega. La candidatura de Cámpora... Galimberti lo dijo en mi casa. En un debate con alcohol, vino, le dije, ¿por qué mataron a Mujica? Y me dijo, bueno, tendríamos que asumir que fue un error. Por eso la imbecilidad de los Montos lleva a decir que cuando uno vio que era Almirón el que lo mata, que es un cuento chino, digamos, el único muerto con asesinos fotografiados era Mujica. Es un cuento chino, lo mataron ellos.
Y Almirón, según me dicen algunos, podría ser perfectamente confundible en un identikit con Roberto Quieto. No sé si sería tan parecido, pero yo más tengo una imagen borrosa de ambos. Pero bueno, alguno de ellos disparó. Cierto o no, la realidad es que López Rega y Montoneros funcionaban mucho más en consenso de lo que la gente imagina, y la candidatura de Cámpora se tejió con apoyo de López Rega. Hay otra anécdota que cuenta Miguel Bonazo en su libro, creo que Diario de un clandestino, cuando dice que elegido Cámpora delegado, viene López Rega a Buenos Aires, y cuando aterriza en Ezeiza lo ve a Galimberti al bajar del avión y le grita: ganamos, Rodolfo. Es decir, tanto López Rega y se fueron a festejar juntos. Esto lo reconoce un montonero. Y quédese, porque si está la 10ª parte de interesada que estoy yo, se tiene que quedar. Volvemos enseguida, es muy chiquitita la pausa. Ya estamos de vuelta. Carlos Manfroni, propaganda DUE, o sea, la P DUE. Mire, si el libro es un reflejo de lo que está contando, ya está en la librería comprándolo, apenas terminemos el programa. Te digo que estoy totalmente desconcertada con eso de que Cámpora era el candidato de la PDUE, porque detrás de eso estaba la candidatura de Macera, que Macera mataba por ser presidente, y digo, mataba literalmente. ¿No? No me cabe la menor duda, sobre todo después de lo de... Qué atrocidad, ¿no? La pobre Elena Holmberg, que era un no hubo encanto de mafioso persona. más grande en la Argentina que Macera, ¿no? Sí, realmente. Fue realmente un jefe de mafia. Y como todos niegan haber tenido algo que ver, ¿no? Pero el poder macerista, ¿se entiende? Si acá hiciéramos una lista del macerismo, que se sorprendería al público, porque hay muchos que se rasgan las vestiduras, pero si hiciéramos una lista de lo que fue el poder macerista y de lo que es todavía en la Argentina, digamos, la continuidad, digamos, los que fueron, que todavía siguen haciendo negocios, ¿no? Pero bueno, ya tengo demasiados enemigos con todo el pasado. Money. Un detalle. Yo digo, después de, cuando aparece la democracia 83, los libros son todos pro Monto. Son Berbisky, son Bonazo, son durante casi 10 años. Hasta que Pablo se revierte. Giussani por ahí, ¿no? Giussani fue el primero, pero después aparece ya con más fuerza el Tata Joffre, Seferino Reato, y ya se da todo un giro. Sí, pero eso ya es en el 2000. Claro. Es el revisionismo histórico que comienza Sudamericana, cuando era director editorial Pablo Abeluto, hoy ministro de Cultura, que es el que bueno, cuando yo escribí Montoneros, Soldados de Macera, y ya ahí le dedico un capítulo a la Logia Propaganda DUE, Pablo Beluto me dijo: vos tenés que escribir el gran libro de Propaganda DUE, tenés que hacer la historia completa. Digo, bueno, pero... Qué importante que haya un joven que ya esté liberado de la dependencia de la progresía, que es esta enfermedad argentina, donde si roba y es progre, de la boca, bien robado. De la boca para afuera, la progresía es de la boca para afuera, andar con urbano. Bien de la boca para afuera. El cual lo decía Václav Havel. Decía: la ideología nos da la ilusión de tener una identidad digna y moral, y así nos hace más fácil no serlo. Es una frase maravillosa. Bueno, vos sabés que cuando estuvo en Buenos Aires, y yo tuve el honor de conocerlo, y dio una conferencia, me acuerdo, es decir, no integró el mundo islámico de hoy, evidentemente, donde decía una sola civilización con varias culturas. Hacia eso va el mundo. Y la contestación fue ISIS, que no fue exactamente lo mismo. Pero su ideal era una sola civilización
con varias culturas. Bueno, el mundo islámico es tal como, por lo menos en los países patrocinadores del terrorismo, es la continuación de la Unión Soviética, pero yo no diría la continuación, es la metástasis de la Unión Soviética. Pero ese gran tumor que era la Unión Soviética estalla en una metástasis de 9.000 mafias en Rusia ligadas, igual que la mafia siciliana, con el terrorismo islámico, que ya había empezado la distribución de drogas en los 60, porque la Organización para la Liberación de Palestina se financia con las drogas y también busca debilitar la conciencia de los jóvenes de Occidente con las drogas. Hay una anécdota. En Beirut funcionaba el Líbano, Beirut funcionaba una filial, digámosle así, de la Organización para la Liberación de Palestina. Y ahí entrenaban los montoneros para la contraofensiva, en la misma ciudad. Eso no quita la lealtad de la causa, ¿no? De la causa de la liberación de Palestina. Sí, bueno, que ese tiene es su otro valor en sí mismo. Claro, Pues ese no. es otro tema, pero ahora Te la voy a discutir esa. Ahí entrenaban los montoneros y entrenaban bajo la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina, para la cual, como ellos mismos lo confiesan, habían montado una fábrica de explosivos plásticos, que sirve solo para cometer atentados, el explosivo plástico. Entonces, no sirve para la guerra, sirve para cometer atentados. Entonces, Sí, se pone debajo de una mesa. en un momento de... Qué diferencia entre la guerrilla y el terrorismo, ¿no? Ah, sí, sí. Ellos Una montaron cosa Te digo, la guerrilla una fábrica de siempre bombas tiene terroristas. una razón de ser, la que fuera, pero siempre hay una razón. Pero El terrorismo no tiene ya ninguna. es una decadencia de la guerrilla. Ni el Che Guevara se bancaba el terrorismo, ¿no? Digamos. No, yo creo que no. Pero, bueno, a ver, llega una periodista del diario Países Era, que era el diario original del Partido Comunista, ¿no? Era un diario de izquierda. Y va a hacer una investigación junto con un colega al jefe de la Organización para la Liberación Palestina en Beirut, no Yasser Arafat, sino el jefe de la Organización para la Liberación Palestina en Beirut. Cuando lo está esperando en el hall, ve que hay varios italianos conversando con él. Uno de ellos era Licio Gelli, otro era un terrorista de extrema derecha que era Stefano Delle Chiaie, que puso una bomba en la estación de Bolonia, el brazo derecho de Licio Gelli. Y los italianos se sienten muy molestos de que haya habido ahí una periodista italiana y de haber sido reconocidos. Entonces, el jefe de la Organización para la Liberación Palestina invita a los periodistas a comer, les concede la entrevista y después de esto todos los presentes, los árabes y los italianos, la violan reiteradamente a la periodista y la hacen desaparecer, y al compañero de ella también. Esos eran los amigos de Montoneros. Los que estaban en Beirut entrenando a los montoneros eran esos señores. Gelli y los miembros de la Organización para la Liberación Palestina en Beirut. Esos eran los amiguitos que tenían. Carlos, no sé, yo tenía entendido que parte de ellos se había, no sé, formado militarmente en Libia. Sí, También en Libia también. La Libia de Gaddafi, En Libia obviamente, también, ¿no? justamente, pero ellos lo ocultan eso. Ellos ocultan que se hayan formado en Libia porque Libia era un país, primero era una de las tres patas de Propaganda Due. Propaganda Due tenía tres patas: Italia, Libia y la Argentina. Con Libia hicieron infinidad de negocios, Bueno, petróleo, fue italiana armas. alguna vez. Claro, petróleo, armas, pero había un intercambio permanente con Gaddafi. En el libro hablo de todos los intercambios que había con Gaddafi, era ida y vuelta, permanentemente. Incluso Silvio Berlusconi siguió teniendo contactos con Gaddafi de gran amistad. Ahora, ellos entraron en Libia, porque Libia era la gran escuela de terrorismo. Libia tenía muchísimo dinero por el petróleo que había aumentado brutalmente en 1973 y era la gran escuela de terrorismo. De izquierda o de derecha, pero a Libia no le importaba si entrenaba terroristas de izquierda o de derecha. Lo único que le interesaba era que debilitaran las democracias occidentales. Ahí entrenó, por ejemplo, Ali Akka, antes de atentar contra Juan Pablo II. Ese atentado, que fue manejado por el KGB, por agentes checos, tenían por encima de todos ellos, de los agentes checos, a un italiano,
que se llamaba Mauricio Follini, que era el jefe de todos y que también respondía al KGB. Atentaron contra Juan Pablo II por la misma razón que mataron, vos empezaste el programa con eso, a Roberto Calvi colgado de un puente en Londres. Porque Roberto Calvi, un miembro de la logia Propaganda Due, en determinado momento, contra las advertencias del primer ministro de Italia, Giulio Andreotti, que también era íntimo amigo de Gelli, le da dinero al Sindicato Solidaridad de Polonia desde el Banco Ambrosiano. El Sindicato Solidaridad de Polonia sabemos que es el que produce la primera grieta, no en el sentido kirchnerista, sino la primera rajadura. El amigo Lech Walesa, ¿no? Claro, en el comunismo, que después se desmorona. Y ahí lo matan a Calvi por haber sacado los pies del plato, por haberle dado dinero en definitiva, al enemigo, porque lo que sí hay que saber es que Licio Gelli, después de haber sido fascista hasta 1945, desde 1945 se comprobó que empezó a trabajar para los servicios secretos soviéticos. Era un hombre que... Bueno, era amplio, sí, bueno. sí. era renacentista, Claro, admitía claro. cualquier cosa, pero... ¿nos sigue manejando Roma? Me estoy sintiendo... Es asombroso el poder, no el en poder de Pax coordinación Romano, que pero... tienen los italianos, ¿no? Bueno, es el genio italiano, ¿no? Que se puede usar para bien o para mal. Los escolásticos decían que la corrupción de lo mejor es lo peor. Pero realmente en Italia se han cocinado muchas cosas. Los 70 argentinos, de hecho, se cocinaron en Italia. En Los Francia 70 también, son- ¿no? ¿Cómo? En Francia también. Sí, en Francia se transcurrió una buena parte de la historia, ¿no? Pero todo este invento... El mayo en París tiene mucho que ver con todo lo que sucede acá, ¿no? Mayo francés. Y antes del mayo francés hay un periodista que se llama Walter Tobagi, que lo asesinaron una de las desprendimientos de las Brigadas Rojas, de italiano, que escribe una historia del marxismo-leninismo en Italia, y él cuenta cómo antes del mayo francés estuvo la rebelión de los estudiantes italianos en Milán, en buena parte estudiantes católicos, como ocurrió aquí con Montoneros, porque Montoneros, a diferencia de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, salió de los ambientes católicos, católicos y nacionalistas. Totalmente católico, desde el Nacional Buenos Aires a Siempre cuento el que instituto cuando que me- estaba en Rodríguez Peña entre Marcelo Claro, ahí estaba Teodoro. Carbone. El ciego Carbone. El padre Carbone. Siempre cuento que cuando me casé, ayudaron misa a Béjar y Mendizábal. Ahí está. Bueno, y vos Bueno. Me contaste. casó Alejandro Mayor. Horacio era... Era un gran católico. Él y el sordo de Gregorio y Norberto Ábege. Yo con el sordo es el primero que tomo distancia o me peleo porque te querían imponer la obligatoriedad de la violencia. Que este es un tema que se olvida. Es decir, en aquel momento no aceptar la violencia, yo no la acepté nunca, era ser de derechas. Ya, pero eso es como una mara salvadoreña. Tenés que matar a alguien para Por formar eso toda la parte de crítica la a Guardia mara. de Hierro, cuando estábamos en Guardia, no éramos de derecha, pero Guardia, el gallego, se murió hace 2 días, yo me peleé mucho con él, pero una cosa sí tuvo de lúcido, nunca nos mandó la violencia. Y en eso salvó mucha vida, porque yo tengo que aclarar que si no hubiera entrado a Guardia, no sé si no hubiera entrado a Monto, aunque me parecían grotescos los personajes. El primer grupo se crea de mi grupo, que es Descamisados, de mi grupo de humanismo, nace Descamisado. La cancha perdía. Ahora, era como que yo me reía de la idea de ellos de ganarle un ejército regular, porque si vos tenías una mínima formación política, no podías caer en semejante estupidez. Si tenías Sentido común. exacto, pero un mínimo de materia gris en la cabeza, te das cuenta que no podés contra un ejército regular. Bueno, pero ahí hubo una construcción intelectual Salvo que arrastres la perversa, que es sociedad. el en la, guevarismo. en la que se vio envuelto el clero de la época, una parte del clero de la época, y es el pensar que el cristianismo se impone en una sociedad desde arriba hacia abajo.
Es decir, se construye a partir del poder político. Es decir, hay que llegar a la cima del poder, que es una construcción, eso sí, intelectualmente típicamente francesa, ¿no? De que hay que llegar a la cima del poder político y desde ahí homogeneizar a la sociedad. Es Pareto. Sí. La historia es un cementerio de Leeds. Ahora ahí tenemos un italiano. Sí. Wilfredo Pareto es eso. Perdóname, voy a hablar de un judío que no era italiano, que se llamaba Jesús, que creía que se construía de abajo para arriba. Exactamente. Pero- Bueno, cuando a Jesús le preguntan por el impuesto al César, Sí. dice, no, dad al Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando le dicen, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo, ¿quién me puso de árbitro entre ustedes? Cuídense de la avaricia. Es decir, el consejo iba al corazón, iba al alma, no iba al sistema. No, pero Cuando se empezó con además esto de la estructura... Se rodea de quién, de ignorantes pescadores, no va a Ahora, los una doctores cosa, de la un detalle. iglesia, Yo me formé etcétera. con los curas del tercer mundo. Fue mi grupo humano. Yo Que tuve era muchos amigos también. sí. Mujica, Macialino, Pedro Gelman, Ricciardelli, Alejandro Mayol. Mujica rezaba misa en mi casa. Y a mí Mayol me casa, y Mujica era mi confesor. Yo lo que le decía a su santidad, al Papa se lo dije 2 veces, hablando de esto. Se habían enamorado del marxismo y de la sexualidad, que era lo mundano. Y usted fue el que recupera la religiosidad por encima de lo mundano. Y en eso es el gran logro de Francisco. Que es lo que le critica acá el perrito Berbisky y todos estos seres menores. Él es un católico, pero yo nunca fue de guardia, yo estaba en guardia. Él era el confesor del que viniera. Si le tocaba guardia, le tocaban los montos. Te quiero decir, su lugar era el de cuidar a los feligreses. Después, ¿qué pensaban los feligreses? Era un detalle de la vida. Bueno, hoy Francisco justamente está desarmando en el Vaticano lo que quedó del aparato de propaganda DUE en el Banco del Vaticano, porque no olvidemos que en su momento habían involucrado Claro. al Banco del Vaticano. Pero sí, hasta lavaron en las- dinero en el Banco del Vaticano. Bueno, yo vi en el libro, tengo la fotocopia y la incorporo al libro de las cartas de crédito documentado por los cuales a través del Banco Ambrosiano, que no era el Banco del Vaticano, No, pero sí era un banco no, pero. donde el Vaticano tenía una participación, a través del Banco Ambrosiano vendieron armas a la mafia sirio-turca a través de Qatar. La mafia sirio-turca, no a través del banco, pero por otros canales, pagaba con heroína y con morfina. Bueno, fue un aparato monstruoso que se extendió por toda Europa y llegó hasta el Uruguay, hasta la Argentina, con bancos. Acá en la Argentina compraron el Banco Continental. En Uruguay tenían una extensa red de bancos. Estaba el banco de Gay Faraón. Sí. ¿Se acuerdan del banco de Gay Faraón, el BCCI? Por Que favor, no, después de eso lavamos plata haciendo hoteles. Claro, entró acá en el 82 Y y hizo- después hizo el Hyatt. claro, hizo el Hyatt. 2 proyectos tuvo en la Argentina, el Hyatt Y en una Carmelo, pla- un hotel claro, y una espectacular. plantación de Hoy jojoba Four en Seasons. Salta, Sí, que la jojoba exactamente. encubre la cocaína, ¿no? Pero Gay Faraón trabajaba para la mafia pakistaní. Pero así todo ese banco se había extendido por todo el mundo, incluyendo Inglaterra y Estados Unidos. Uno de sus gerentes en Estados Unidos salió esposado por el FBI. Bueno, toda esa era la red que había tejido la logia propaganda DUE para traficar drogas y armas. Tranquilízame algo, Trump no es PDUE, ¿no? Porque ya es lo único que le falta. No investigué a Trump, no No, porque investigué ya a es Trump. lo único que le falta y tengo tanto terror de que lo elijan, tanto, porque los americanos son tan machistas que con tal de no votar a una mujer hasta son capaces de votarlo a Trump. Tiene posibilidad de ganar Trump. Tiene muchas. mínimo el 50% de Muchas. posibilidades de ganar. Muchas. Lo que sería Este, un mundo con muchas. Trump, ¿no? Bueno, una vez que llegan a la presidencia los presidentes Se de Estados calman un Unidos, poco, o sea, la se van hacia el estructura. centro, tanto Sí. desde un lado o del otro se van hacia el centro, como ocurrió con Clinton, porque Estados Unidos tiene un sistema muy estable que tiene que ver con las agencias. El Poder Ejecutivo, en definitiva, está manejado por 60 agencias o más, Pero que más- son las que manejan los asuntos cotidianos y las que le dicen al presidente, miren, esto siempre fue así, esto se hace de tal manera. Sí. Claro, el presidente puede imponer su Pero política ¿sabés? exterior. Clinton llegó a ser el gran presidente que fue porque perdió las primeras elecciones de medio término. Sí. Porque hasta ese momento había mayoría demócrata desde Eisenhower en más.
Vos decís y que la la mejoría perdió. del poder es la debilidad. Exactamente, cuando se encontró que tenía un Senado totalmente republicano y una Cámara de Representantes mitad y mitad, bueno, se bajó de una cantidad de delirios sueños. de Sí. su mujer, de Hillary, que hizo toda la campaña diciendo vote por uno se lleva dos, y siendo ya presidente seguía insistiendo con eso. Sí, Hillary tiene sus cosas también, ¿no? No, bueno, Hillary ha tenido 2 pequeños ACV, empecemos por ahí. Y eso ya me pone nervioso. 2 porque- pequeños ACV. Sí, porque ser presidente de los Estados Unidos es un poco más complicado que ser presidente de Argentina, que ya es complicado, ¿no? Sí, sí. O sea que esa es una. Y ya el nuestro tuvo arritmia. Sí. Y segundo, el tema de que ella tuvo una pequeña confusión entre su mail personal y el mail oficial, cosa que en Estados Unidos es muy serio. Acá sería un chiste. Todo se mira, todo se mira. O sea, no sé, y ahora apareció el tercero, Johnson, pero Bueno, tiene a tanta propaganda chance dura como la yo. voltea un juez de Estados Unidos, sin querer, que es el juez Tomás Griesa. Exactamente. Bueno, Cuando Tomás Griesa le decreta la quiebra al banco Franklin National Bank, que es Exactamente. comprado por un miembro de la mafia siciliana y Michele miembro de propaganda Sindona. dura, Michele Sindona. Michele Sindona. Entonces ahí Michele Sindona huye por un tiempo breve hacia Sicilia y vuelve a Estados Unidos diciendo que fue secuestrado. Los fiscales dijeron, no, usted no fue secuestrado, acá hay fotos, acá hay impresiones digitales. y lo Usted- metió en cana. Sí, lo metió en cana y ahí abrieron la investigación en Italia a ver quién lo había ayudado a fugarse. ¿Quién lo había ayudado a fugarse? Licio Gelli, jefe de la logia Propaganda Due. Ahí el juez ordena el allanamiento a la casa y a la empresa de Gelli, y en la empresa de Gelli aparecen las famosas listas donde está Macera, López Rega, Viñes, el canciller, que está acá en la tapa, que está acá en la tapa mirando cómo Perón condecora Hemos a Gelli. tenido algunos cancilleres. Bueno, Aparece Villón, el que fue secretario de prensa en la época de Perón, aparece el embajador en Uruguay de la Plaza, aparece De la Vega, que era el presidente de la masonería argentina en ese momento, aparece... ¿De la Vega, el de la Cámara? No, No, por el favor. pintor tampoco. No, Aclaremos. no, muy anterior. No. Y bueno, y aparecen varios militares, el general Betty, bueno. Y fue un escándalo mundial, que ahora se olvidó, pero fue un No, escándalo pero mundial. Yo lo recordé cuando decían viejo Gagá por Griesa, ¿no? Con el tema de los holdouts. No. Yo decía, este viejo Gagá no es sobornable, no es comprable. A los 30 y pico fue capaz de meterlo en cana a Michele Sindona. Desde entonces sus hijos y su mujer durante casi 15 años vivieron con custodia. Nadie se metía con la mafia siciliana y con un tipo como Michele Sindona. Griesa lo hizo, o sea que cuando Cristina y Timerman lo acusaban de lo compraron los holdouts, lo compraron los buitres, es un viejo vendido. Yo lo publiqué está Gagá. en perfil en ese momento, Por favor. una nota que decía, bueno, fíjense que Griesa, y creo que en La Nación también hice una publicación, Griesa sabe de qué habla, conoce los 70. Está ahí desde 1972, fue puesto en el cargo en la presidencia de Richard Nixon. Exactamente, y tenía 34 Y así todo años. una derribó cosa así. al Franklin National Bank cuando Michele Sindona era socio del secretario del Tesoro de Richard Nixon. Y con nosotros se portó bien. Cuando nos pudo ayudar, nos ayudó. Siempre nos cuando ayudó. nos hicimos los retardados, nos hasta castigó. cuando empezás a insultar en vez de negociar, bueno, dijo, váyanse a donde se deben ir. Y no, uno se pregunta si esa prepotencia de los Kirchner era para hacer una bravuconada o era para hundir más al país. Porque cuando Cristina Kirchner dice, cuidado, que si Macri arregla con los holdouts, Se queda 12 años. se queda 12 años. Quiere decir que ella sabía que era bueno arreglar con los Pero holdouts. obviamente. Entonces, ¿qué? Obviamente. ¿Tenía miedo de que el país creciera? ¿Quién tiene miedo de que un país crezca? Alguien que le está haciendo el juego al narcotráfico. Yo no sé si llegó a ese nivel de conciencia ella. Posiblemente ella no, pero siempre Él- hay uno que maneja... Él más o menos. Sí. Pero la idea de que la provocación era el resultado de su inseguridad, esto te lo firmo. Eso seguro. Bueno, por regla general, quien grita, el que no tiene razón. Digo, si tenés esa razón, discutís a provocación nivel normal. era... No, ellos no sabían a dónde querían ir.
No, bueno, querían ir a La Plata. O sea, él no hizo plata para hacer política, él hizo política para hacer plata. ¿Entendamos? La veía las dos cosas juntas, ¿no? Para él el dinero era la fuente del poder. Y la política era el lugar del poder. Un hombre que se abraza a una vieja caja de seguridad Y como la que bueno. tenía mi abuelo en su escritorio. Y la palabra que le sale es éxtasis. Sí. Bueno, para mí es de chaleco, pero Bueno, de es todo un símbolo, ¿no? Éxtasis y plata, porque en definitiva ese gobierno de los Kirchner aumentó exponencialmente el narcotráfico en la Argentina. A partir de ello se puede decir que en Argentina la convirtieron en narcoestado y va a dar mucho trabajo, porque hay que tener mucho cuidado. Ahora si hubiera ganado Aníbal, qué duro, ¿no? Bueno, hubiera sido terrible. Bueno, ahí hubiera sido terrible. Ahí hubiéramos sido... No, pero no lo vas a erradicar. Vos sabés que Laura Echarren, que para mí de droga sabe, te dice lo mejor que puede pasar es que la controle. Erradicarla es Está muy bien, pero si difícil. venía Aníbal, No, si venía Aníbal, qué sé yo, hasta nosotros estaríamos, en vez de azúcar, eso sería cocaína. digo, la idea o la imagen que él planteó frente a la sociedad. Por eso, a mí me da bronca que se le agarren tanto los macristas con la iglesia, cuando la iglesia fue clave en la derrota de Aníbal. Clave. Sí. Clave. En todas las iglesias de la provincia de Buenos Aires, todas las homilías de todos los curas que dijeron misa ese domingo, dijeron no hay que votar por los narcos. Y es un pedazo grande, porque que Muy después grande. el tontito teñido de Durán Barba diga que el Papa no tiene voto. Digo, los teñidos tampoco, o no, la tintura no da voto, ¿no? Parece lo que dijo Stalin, ¿no? Sí, ¿Cuántas ¿dónde están las divisiones tiene el Papa? divisiones? Sí. ¿Dónde están las divisiones? Bueno, es que es bastante difícil de concebir para un cerebro político que pueda alguien en algún rincón del planeta, en este caso Roma, mandar sobre la conciencia de 1.300 millones de personas. Es irreal. Claro. Es decir, Y sin asesor. que sería mandar broma. sobre la conciencia de la gente, que es lo más difícil. Que es lo Sí. más difícil, porque yo te puedo apuntar con un arma y vos decís lo que yo quiero que digas, pero manejar la conciencia de la gente es una cosa muy difícil, y además conciencias de personas que vienen de Cuando yo fui culturas tan a las distintas, misiones jesuíticas, costumbres que tan fui distintas. 2 veces, ¿no? A misiones, ¿no? Entonces le pregunté a la guía, cuando estaba en la reserva en Santa Ana, ¿no? En la misión de Santa Ana, que no conservó tanto en pie como conservó San Ignacio. Digo, ¿cuántos guaraníes tenía cada reservación, cada misión? 5.000. ¿Y cuántos sacerdotes venían para cada una de esas reservaciones? 2. Entonces, jesuitas, yo no podía creerlo. Y es lo que no se les perdona a los jesuitas, es esa formación militar, porque bueno, San Ignacio lo era, y además primero la austeridad que la mantuvieron siempre, que no todos la mantuvieron. claro. Yo soy un católico practicante y de misa frecuente, es decir, de misa casi diaria. Pero hay distintas concepciones en la iglesia. La jesuita es una, así verticalista, bueno es una la de las... iglesia porque es piramidal. La iglesia es piramidal, pero muy plural. Muy plural. Claro, claro. En la iglesia Si tenés- tenemos muchísimas líneas de pensamiento. Pero, ¿y si tenés católicos la iglesia en no tiene una Indonesia y en concepción Alaska? económica, ni tiene por qué tener una concepción Ahora, económica. el tema central del Papa es que la fe o la religión ofrece una esperanza que las ideologías dejaron de ofrecer. Antes, cuando yo era joven, el marxismo o la democracia, digamos, las ideologías te daban una esperanza en el futuro. Ahora solo te la da la religión. Pero en un futuro temporal, mientras que El otro la es fe, trascendente. no la religión, la Afortunadamente fe las- que es una gracia, que te la dan y te la quitan, la fe es una esperanza de futuro más Afortunadamente allá. las ideologías están muriendo. ¿Por qué lo digo? Porque este señor, Licio Gelli, que manejaba la logia Propaganda Duec, se llamaba a sí mismo el titiritero.
Claro. Es decir, yo soy el que mueve los hilos a un lado y otro. Claro. Pero manejaba a 4 tipos de las cúpulas. ¿Cómo manejaban a los demás? Por la ideología. Es decir, por la pasión El problema es ideológica. que la muerte de las ideologías no implique el fin de las ideas. Porque Claro, claro. eso es Las una ideas cosa- son una cosa, la Sí, ideología sí. es Si otra. caemos en el narcisismo del que habla Gilles Lipovetsky, que ya estamos ingresando en eso, eso es peor. Y ni ideas ni ideología, la fe es mejor y ojalá la tenga en lo que sea, pero tenga fe, compre el libro, no sé si se habrá dado cuenta que vale la pena, yo se lo comento el próximo programa. Propaganda Due, Carlos Manfroni, editorial sudamericana, se va a enterar de cosas, yo me he enterado de cosas así increíbles y yo, como soy bastante soberbia, creo que sé algo y no sé nada. Bueno, Julio, gracias. Gracias. Carlos, realmente ha sido fantástico que estuvieras acá. No sabes la cantidad de cosas nuevas que has metido en mi cabeza, No. lo cual me Muchas parece gracias a maravilloso. ustedes, es un honor y con gente que conoce tanto de historia y en el caso de Julio que ha vivido la historia Sí, no, él la de vivió, cerca. él la Sí. vivió. Yo andaba por países afuera. Nos tenemos que ir porque según Daniel Villarroel estamos pasadísimos de tiempo. Le voy a decir que esto fue La Dama y el Bárbaro con el lujo de Carlos Manfroni de invitado. Ya sabe, se repite el martes de 23 a 24, se sube a YouTube, usted entra a YouTube, pone La Dama y el Bárbaro y le va a aparecer. Quiere comunicarse con Julio. Concepto... Ay, espere. Me saqué el furcio. Concepto julio@gmail.com, conmigo conceptomalú@gmail.com. Esto fue Radio Concepto FM 95.5 y gracias a Daniel Villarroel que nos ha bancado hasta ahora. Chao, termine bien el fin de semana.